para ello vamos a preguntarle, antes de entrar al tema, central que ya lo hemos anunciado desde el día sábado con el doctor Pavel Abarca. Nos vamos hasta Arequipa y estamos viendo algo del sol, algo que no tenemos acá nosotros en Lima. La envidia desde Lima para Pavel. Bienvenido a Ánfora 2021, estimado doctor. Buenas tardes. Encantado de, una vez más, participar en su programa. Y bueno, para conversar sobre este tema tan complejo, ¿no? De la coyuntura política electoral que nos ha dado mucha inestabilidad, no solamente política, ¿no? Sino inestabilidad emocional y inestabilidad en cuanto a nuestra salud mental. Gracias por la invitación. Sí, sí, y justo íbamos a ese tema, Pavel, para hacer un diagnóstico. Lo hemos informado ya, nuestros televidentes que nos siguen ya están más o menos en el tema, pero ¿cuál es el diagnóstico del perfil psicológico del peruano en general? Si se puede hacer un perfil psicológico general del peruano o por regiones. ¿Cómo es el trabajo profesional? ¿Cuál es digamos, la perspectiva en este tema, Pavel? Bueno, quizás los últimos estudios de mayor profundidad, de mayor alcance, de mayor rigurosidad científica en el tema de psicología social y psicología de nuestra identidad nacional, los ha hecho el psicólogo social Jorge Yamamoto. Jorge Yamamoto, los últimos 10 años, ha investigado bastante sobre cómo se conforma, cómo se configura nuestra identidad como peruanos. Y prácticamente llega a la conclusión de que los últimos 20 años, por lo menos, sí ha habido un incremento de la práctica sostenida de los antivalores o una presencia sostenida de disvalores en la sociedad peruana, pero especialmente, señala Yamamoto, especialmente en las grandes ciudades, en las grandes urbes, y no tanto así en las zonas donde existe una vida comunitaria más intensa, ¿no? Como son las provincias, el interior de las provincias, donde aún se conservan ciertos valores, formas de ser tradicionales, ¿no? En cambio, en las grandes urbes, de de alguna manera los peruanos estamos más contaminados por algunos males psíquicos nacionales, como son, por ejemplo, la famosa viveza criolla. La viveza criolla, que en realidad es un defecto muy profundo de nuestra mentalidad nacional, en las grandes urbes, según Yamamoto, se ha convertido en una virtud de sobrevivencia y de adaptación. Entonces, sobre esos males nacionales de nuestra mentalidad, de nuestra identidad, es que se levanta el quehacer político. O sea, lamentablemente el cimiento a nivel de psicología, de masas, de la mentalidad nacional colectiva, el cimiento del ser nacional, ¿ya? El cimiento es muy endeble, ¿eh? Es muy débil. Y sobre ese cimiento, por ejemplo, es que se levanta, se construye el quehacer político cotidiano nacional, ¿no? De ahí que tengamos serios problemas en nuestro comportamiento político a raíz de tener un cimiento tan endeble, tan débil, ¿no? En cuanto a nuestra mentalidad nacional. Claro, entonces
Vamos quizás no los calificativos, Pavel, sino qué es lo que caracteriza, porque recordando tus palabras a Ricardo Palma, tradicionalista nuestro, y que analizaba de alguna manera la psicología de sus tiempos, hablaba que en el caso de los limeños eran chismosos, eran noveleros. Noveleros es una palabra que ya no se utiliza mucho, que era el curioso, los curiosos, y meter las narices en temas que no eran de su área, de su interés, pero que estaban ahí y siempre opinando a favor o en contra. Esa característica que dejó en sus escritos Ricardo Palma en estos tiempos, ¿cómo calificar? ¿Cómo está considerado el peruano promedio en el tema psicológico y su relación con la sociedad, Pavel? Bueno, la identidad colectiva de una nación se construye justamente por las tradiciones. Y cuando hablamos de tradiciones, no solamente hablamos de tradiciones en cuanto a música, folclore, comida, todo el elemento gastronómico, ¿no es cierto? Cuando hablamos de tradiciones, hablamos también de las tradiciones en cuanto a nuestra forma de ser, en cuanto a la forma de ser del peruano, y que se va justamente por un tema de socialización, se va transmitiendo de generación en generación algunas formas de ser, algunos patrones conductuales, patrones de conducta. Entonces, por ejemplo, esta famosa viveza criolla y lo que menciona Ricardo Palma en sus tradiciones, sí, acerca de la chismografía, justamente ese es un rasgo comportamental que se ha hecho ya tradición en el Perú. Es una tradición en el Perú el ser chismoso, el ser envidioso, la viveza criolla. En política, por ejemplo, el comportamiento mesiánico, el esperar siempre un mesías en la política, ¿no? El levantar ídolos de barro, tótems. O sea, eso se ha convertido en una tradición. Entonces, estos comportamientos, lamentablemente, son parte de nuestra tradición, son parte de la tradición del ser nacional. Entonces, lo que menciona Ricardo Palma, por ejemplo, lo ha confirmado, lo ha reconfirmado, lo ha mostrado, y lo ha demostrado, por ejemplo, Jorge Yamamoto. Él publica el año 2019 un libro que se llama La gran estafa de la felicidad, donde justamente menciona que uno de los antivalores más practicados por el peruano común y corriente, especialmente en las grandes ciudades, en las grandes urbes como es Lima, Arequipa, Trujillo, ¿no es cierto?, es justamente el chisme. El chisme, la envidia, el egoísmo, ¿no? Lo que él llama la tríada del mal. O sea, fíjate, mi estimado, como lo que había señalado hace tantos años Ricardo Palma, ya a finales del siglo XX, inicio del siglo XIX, lo que menciona Ricardo Palma se mantiene como un patrón conductual. Exactamente. Y para ya entrar al tema político, si te parece, Pavel, un comentario final que hizo y que tiene mucha vigencia en esta entrevista, que hizo, no voy a decir el nombre de un geopolítico, un especialista en geopolítica, que me decía, el peruano está dividido en norte, centro y sur. El del norte es más alegre, más a la diversión, a la jarana. El del centro, con excepción de Lima, que tiene características especiales, es más reservado, parco, desconfiado. Y el sur es una combinación se refería a lo del centro con desconfianza, reservado,
pero muy trabajadores, muy activos y muy pegados. Él era de Tacna, tenía un sesgo también ahí, muy pegados, y decía muy pegados a la justicia, a que las cosas sean justas. Entonces, no sé si esos criterios de esos tiempos se están cumpliendo en estos, y cuáles son los retos que, ya para ir entrando al terreno, tendría que tener la sociedad peruana, y cuáles son las acciones que se tendría que tomar en estos tiempos. Sí, ya por ejemplo, en el siglo XIX, a inicios del siglo XIX, en 1816, nuestro protomédico, el primer médico peruano, que fue también un ideólogo precursor de la independencia, que fue Hipólito Unanue, él publicó un estudio en 1816, donde hablaba sobre la influencia del clima, la geografía en el comportamiento de los seres vivos y en el comportamiento humano. O sea, definitivamente hay una topografía, hay una geografía, hay un clima que influye en la conducta y en el comportamiento. El mismo clima, por ejemplo, en la costa, que es más caluroso, que es más húmedo, influye en el comportamiento, ¿no? En la sierra, la gente está mucho más abrigada, el frío te entumece, ¿no es cierto? El frío hace que te ensimismes, ¿no? El frío, el clima duro hace, decía Hipólito Unanue, que el indio, el peruano del interior, del Ande, sea más ensimismado, sea mucho más introvertido, pero a la vez esa introversión lo hace al indígena, decía Hipólito Unanue, lo hace mucho más imaginativo. Por eso es que justamente el arte peruano, que viene de la sierra, del Ande, es muy creativo, es muy imaginativo. Entonces sí, definitivamente hay una influencia del aspecto geográfico, ¿no?, en el comportamiento humano. Correcto. Entremos al tema de los candidatos que están en las antípodas ideológicas, y que todavía estamos en el proceso, Pavel, de definición del resultado final. Pero en el diagnóstico psicológico, en el diván psicológico, ¿cuál es digamos, el diagnóstico del psicólogo, del profesional en el comportamiento humano, que no solamente son las palabras, sino los gestos y las acciones? ¿Cuál es la apreciación de Keiko Fujimori y de Pedro Castillo, Pavel? Sí, antes una pequeña corrección. En relación a este libro que publicó Hipólito Unanue, fue en 1806, no 16. ¿Ya? Y bueno, también, claro. también igual una precisión que me pide producción, Pavel, con respecto al libro del doctor Yamamoto. ¿Es La Gran Estafa? Sí, La Gran Estafa de la Felicidad, publicado en 2019. Ya, lo están ubicando pero sigamos con el tema de los dos candidatos, si es posible, Pavel. Adelante. Sí. Bueno, el título de esta conversación, de esta charla, es un poco aproximarnos a lo que sería un perfil psicológico de los dos candidatos. No podríamos hablar a ciencia cierta, o no podríamos hablar exactamente de un perfil psicológico, porque para eso habría que hacer una evaluación propiamente dicha clínica, ¿no?, exhaustiva, utilizando la tecnología psicológica, los instrumentos de diagnóstico, directamente con las dos personas, ¿no? Pero como eso no ha ocurrido, no ocurre ni va a ocurrir, porque es imposible a estos políticos sentarlos en un consultorio psicológico y hacerles una evaluación, que debería ser así en realidad.
Debería ser así porque a todos, sin excepción, a todos los puestos de trabajo, cuando vamos a postular algún cargo, siempre pasamos una evaluación psicológica. Claro. Y justamente los que tienen los cargos, las ocupaciones más importantes y que tienen que ver con la decisión de lo que va a pasar en una nación, justamente esos cargos son los que no tienen evaluación psicológica. A los demás sí nos evalúan psicológicamente. Es un contrasentido, ¿no? Entonces, lo que yo sí puedo hacer es una apreciación producto de la observación, no una apreciación clínica de los patrones comportamentales de ambos candidatos, del señor Castillo y la señora Fujimori. Entonces, hacer una presunción, ¿no? Una presunción, una inferencia diagnóstica del posible perfil psicológico, ¿no? Entonces, definitivamente que ambos candidatos han demostrado, especialmente en las últimas semanas, en primera y segunda vuelta, especialmente en los debates, previo a los debates, durante los debates y después de los debates, los dos candidatos han hecho gala impresionante y han demostrado con creces lo que es la mejor forma de definir una personalidad inestable e inmadura de los dos candidatos. ¿Por qué? ¿Cómo podríamos definir a una persona madura desde el punto de vista emocional? Una persona madura desde el punto de vista emocional es una persona cuya conducta, cuyo patrón conductual se mueve fundamentalmente, y sin que excluya, pero fundamentalmente, lo mueven principios y convicciones éticas y morales. Nivel de responsabilidad, por ejemplo, ¿cierto? En cambio, una persona con inmadurez emocional es una persona que, todo lo contrario, su patrón comportamental, su comportamiento, su conducta, fundamentalmente está determinado por las emociones y los sentimientos y los instintos. Entonces, hay una gran diferencia, ¿no? En que tu comportamiento esté fundamentalmente determinado por tus convicciones, tus principios, es decir, la parte cerebral más más madura, es decir, la parte cerebral desde el punto de vista evolutivo, ¿ya? Que tiene una evolución cualitativamente superior, que es el córtex superior, el lóbulo prefrontal, donde están las convicciones morales, donde está el control y el autocontrol, donde están las funciones cerebrales ejecutivas, que son netamente humanas, a que tu comportamiento esté gobernado fundamentalmente por emociones y por sentimientos, arrebatos emocionales, y se nota en ambos carencias emocionales, ¿no? Y que seguramente estas carencias emocionales de alguna manera tratan de ser compensadas y llenadas con algunos mecanismos psicológicos, como son, por ejemplo, el afán de protagonismo, alta necesidad de aprobación y alta necesidad de poder, ¿no es cierto? Entonces, se puede apreciar en ambos candidatos y en los debates presidenciales se ha podido observar eso, con bastante nitidez, ¿no es cierto? Porque estos debates presidenciales de los últimos años, valgan verdades, están tan echados a menos, debates presidenciales donde solamente existen pullas,
adjetivaciones, ataques, te ataco, me atacas, veo cómo te devuelvo el golpe, me golpeas, yo te golpeo 2 veces, tú me das una, yo te doy dos, indirectas, sarcasmos, ironías, ¿no? Y se convierte la política y el debate político en un espectáculo televisivo, en un espectáculo de farándula, en un espectáculo de este programa de Laura Bozzo, ¿cierto? Donde te digo, me dice, nos peleamos, nos decimos, te saco, me sacas, te increpo, me increpas. Y lamentablemente también acá tenemos que hablar no solamente del perfil psicológico de los candidatos, con estas características que convierten la política en un espectáculo. Ya muy bien lo dijo Mario Vargas Llosa en su famoso libro, La civilización del espectáculo. La política es un espectáculo. Pero también tenemos que analizar el perfil psicológico de nosotros, los ciudadanos, los que disque ciudadanos. ¿Por qué? Porque a nosotros, como peruanos, nos encanta ver el espectáculo de las pullas, de los dimes y diretes. Nos gusta ver, nos sentamos al frente del televisor con nuestras palomitas de maíz, nuestro pocor, para ver el espectáculo, ¿no? De quién agrede más a quién insulta más a quién pega más a quién. Nos encanta ese espectáculo, nos gusta el morbo del espectáculo. Entonces, lamentablemente la política peruana se ha desnaturalizado y ha caído en niveles tan rudimentarios, tan elementales, en niveles tan, yo diría hasta en algunos, por momentos, tan salvajes, ¿no? Entonces, hay una complicidad entre estos personajes y nosotros, ¿no? Por supuesto. Y poco serios también, ¿no? Y en esta etapa final del proceso electoral, con esta inmadurez que señalas, Pavel, de los dos candidatos, en todos los sentidos, ya hay, digamos, un presidente, digamos, en proceso a su promulgación, ¿no? Un electo presidente y Keiko Fujimori, que queda en segundo lugar, y que está haciendo una serie de acciones a través de acciones directas o de otros personajes de otros partidos políticos. ¿Cómo calificar esa reacción y que ingresa a este ingrediente, a este diagnóstico, lo que acaba de decir el día de ayer el presidente Sagasti en relación a un tema deportivo, pero que tiene plena vigencia con respecto al tema electoral, que el perdedor en una competencia deportiva no cuestiona las reglas de juego luego que se declara perdedor? ¿Cómo conjugar todo eso en este escenario de segunda vuelta y con un presidente electo, Pavel? Claro, ya en el ámbito político es más delicado, ¿no? Opinar porque si yo acabo de mencionar de que ambos candidatos, ambas personas están evidenciando patrones conductuales de inmadurez emocional, ¿ya? Este comportamiento emocional se complejiza más justamente, por ejemplo, por la polarización ya de la sociedad peruana. Y lamentablemente, los peruanos tendemos a construir ídolos de barro. Ya sociológicamente hablando, esto se conoce como los tótems, ¿no? ¿Qué es un tótem? Tótem es una forma de religiosidad donde ciertos colectivos, ¿ya? Toman o tomaban, ¿no es cierto?, elementos de la naturaleza, ¿no?, animales, plantas, para que sean objeto de su veneración, de su adoración colectiva o de tribu, ¿no es cierto? Y resulta que ahora
Estamos ante la presencia de dos colectivos donde han levantado dos tótems, un tótem llamado Fujimori y un tótem llamado Castillo. Son dos tótems, ¿no? A los cuales se les rinde veneración, ¿no? Y prácticamente el Perú está dividido como en dos tribus con sus respectivos tótems. Pero claro, los seres humanos somos muy hábiles, muy inteligentes, y ese instinto totémico que tenemos los seres humanos se enmascara, se disfraza, ¿no? Con una racionalidad, ¿no? ¿No? Entonces comenzamos a hablar de un discurso, ¿no? De por la democracia, ¿no? Apoyamos a este tótem porque apoyamos la democracia, apoyamos al otro tótem, ¿no? Al otro ídolo de barro, porque queremos un gobierno por los pobres, para los pobres, ¿no? Y un gobierno que venga a acabar con la maldad del sistema capitalista y que apueste por los pobres, ¿no es cierto? Entonces aparece pues la demagogia y los discursos populistas de derecha y de izquierda. Dicho sea de paso, ambos candidatos, Keiko Fujimori y el señor Castillo, son pues personajes de una conducta política populista, ¿no? Es decir, que gustan hablar para el pueblo y por el pueblo, ¿no? Es un discurso que quiere impactar, generar un impacto psicológico en sus seguidores. Y eso es pues la demagogia y la retórica política, ¿no? El buscar agradar, el buscar impresionar, el buscar llegar al corazón de las personas con discursos sentimentalistas para llegar al pueblo, al corazón de los votantes y captar tu voto, ¿no? Hablar para las cámaras, hablar para la tribuna, eso es un discurso populista. Y ambos candidatos son populistas, ¿no? Uno de derecha y otro de izquierda. Y bueno, el hecho de que la señora Fujimori no reconozca una derrota electoral es parte de esa inmadurez emocional, ¿no? Ahora, y si hubiera pasado al revés, si es que la que hubiese sido virtualmente ganadora o virtualmente electa hubiera sido Keiko Fujimori, tengan por seguro de que de igual manera el señor Castillo no hubiese reconocido su derrota. Ninguno, por su inmadurez emocional justamente, por sus carencias emocionales, ninguno de los dos iba a reconocer su derrota. En este caso, bueno, porque está ganando el señor Castillo, ¿no? Pero si estuviera ganando la señora Castillo, la señora Fujimori, el señor Castillo tampoco, por su perfil psicológico y su patrón conductual, tampoco iba a reconocer su derrota con la señora Keiko Fujimori, ¿ya? Y es más, por ejemplo, yo me acuerdo, el 7 de junio, le hicieron una entrevista a la señora Boluarte, la vicepresidenta del señor Castillo, y ya el 7 de junio, recién cuando se empezaban el conteo de votos, la señora Boluarte dijo en una entrevista así claramente: la única manera que la señora Keiko Fujimori gane la elección es con fraude electoral. O sea, ya se había anticipado ya. O sea, por ambos lados ya se estaban anticipando a que si el otro gana solamente por un acto fraudulento. En ambos casos. Ahora, lo importante y la pregunta del millón es ¿qué actitud debe tener la población frente a esta presencia de dos personalidades inmaduras en todos los sentidos, ¿no? De acuerdo al diagnóstico, Pavel. Bueno, yo creo que la recomendación es de que no seamos parte de esa inmadurez, no seamos cómplices de ese juego, porque acá estamos hablando de un juego de tronos, un juego de poderes. Ya ambos candidatos tienen necesidad de poder. Todo político busca el poder. Y está bien que sea así. Bueno, al final de cuentas, la política se define por el poder. Claro, la pregunta es el poder, pero ¿para qué? ¿El poder para robar? ¿El poder para enriquecerse? ¿El poder para beneficio únicamente personal?
exclusivamente personal, o de grupo, o de argolla, o de partido, cuando lo más sublime del quehacer político es justamente el bienestar común, ¿ya? Y lo que falta acá es realmente gente patriótica y preparada. Y no seamos parte de la mediocridad política. Entonces, nosotros como ciudadanos tenemos que formarnos políticamente, tenemos que cualificarnos, tratar de disminuir las horas de telenovelas, tratar de disminuir las horas en TikTok, tratar de disminuir las horas en Facebook, subiendo fotos o selfies, tratar de disminuir las horas de televisión mirando partidos de fútbol, tratar de disminuir las horas de Netflix y tratar de aumentar las horas de formación política. En la autoformación política, tratar de incrementar las horas en nuestra educación y formación cultural. Cultura viene de cultivar, cultura viene de agricultura, de cultivar, ¿no? Cuando se cultiva la tierra, bueno, también las personas tienen pues, que cultivarse para no ser parte de estos juegos de tronos entre demagogos, retóricos y populistas de izquierda y de derecha. No seamos parte de ese juego, de ese engranaje. Nos convertimos en cómplices de esto, ¿no es cierto? Entonces, creo que ese es el reto que tenemos los ciudadanos, no solamente ser ciudadanos de ánfora. Hacemos política solamente cada 5 años. Después nos desentendemos totalmente de la política y pensamos que la política se reduce solamente a lo burocrático, a lo procedimental y a lo formal, o sea, ir a votar. ¿Eso es política? No, la política va mucho más allá, ¿no es cierto? Entonces, sí, yo pienso que esa es la recomendación, no hacernos cómplices de este juego de tronos y de poderes, ¿no? Excelente, Pavel. Y lo que tenemos que hacer, creo, y ahí el gran reto de los medios de comunicación alternativos, como BIS, la televisión virtual tiene un papel muy importante para cumplir las recomendaciones que acabas de alcanzar, que son realmente atendibles, y solamente con una reflexión. Y yo conversaba con un compatriota en el extranjero, muy formado, decía, yo he tenido tiempo para leer. Tuve que dejar, y joven, 35 años en este momento, Pavel, y decía, he dejado de ver televisión y todo, y me dediqué a leer, y a leer libros de autores peruanos, de todos los libros que he podido tener, no necesariamente novelas, y tiene una formación. Creo que ese es el secreto y la ruta de lo que estás señalando. Y el otro gran reto de los medios de comunicación nuestros, como el nuestro, Pavel, creo que es ir a buscar esa educación que todavía no la tienen los peruanos, sobre todo quienes ya dejaron los estudios primaria, secundaria y algunos universitarios, para ir formando ese criterio político que debe tener el peruano de crítica de la situación, el análisis crítico, ¿no?, que también se dice de las situaciones para buscar salidas. Y eso se logra solamente, como tú bien dices, dejando algunas cosas de las que no te nutres y no te eleva como ser humano. Un gran reto. Y el otro gran reto, creo también, Pavel, el comentario sobre el tema, es lograr la unidad de todos los peruanos luego de esta lucha de tronos y de poderes en la que estamos inmersos en estos días. Y otra cosita más para cerrar mi intervención. Efectivamente, hay una gran responsabilidad de los medios de comunicación, pero ¿sabes qué? Tenemos que apostar por la profesionalización de la política. No puede ser que tengamos como aspirantes a congresistas, como aspirantes a presidentes, como aspirantes a políticos, a cualquier advenedizo, a cualquier aventurero, que por tener un poco de floro, por ser un poco achorado, un poco chistoso, un poco carismático, un poquito payaso, un poquito figuretti, quiera ser congresista, quiera
ocupar los cargos donde se deciden los destinos de la nación. Tenemos que profesionalizar la política. O sea, los últimos años, cualquier futbolista, cualquier voleibolista, cualquier chico reality quiere participar en política, quiere hacer política. Y estamos pagando las consecuencias de haber degradado el quehacer político, porque si nosotros comparamos los debates de hoy en día con los debates de hace 30 años, de gente de izquierda, de gente de derecha, gente de centro izquierda, centro de derecha, personajes, por ejemplo, como Luis Eduardo Reyes, Luis Alberto Sánchez, ¿ya? Era gente con una cualificación que hacía que esta gente realmente esté preparada para el quehacer político, y estamos hablando de una aristocracia política, de una élite política, porque así tiene que ser. O sea, tienen que existir las élites políticas, los patriarcas políticos, que den doctrina, que puedan enseñar con autoridad lo que es la política. Pero ahora, cualquier advenedizo, cualquier policía que tiene un poco de carisma, o cualquier ex futbolista, ya quiere ser presidente. ¿Con qué formación? ¿Con qué trayectoria? Entonces, tenemos que apostar por la profesionalización de la política. Perfecto, perfecto, Pavel. Va a quedar temas para continuar en este tema de la unidad de los peruanos. Te agradezco por este tiempo, por estos momentos y sobre todo por la reflexión.